Siempre pensé que mi vida era bastante estable. Claro, no era nada glamorosa, pero había construido algo para mí, algo que pudiera llamar propio. Tenía poco más de 30 años, vivía en una casa que había comprado con mis propios ahorros. Una pequeña pero acogedora vivienda de 2 habitaciones escondida en una calle tranquila. Era exactamente lo que necesitaba después de una serie de relaciones fallidas, trabajo sin futuro y demasiados años de incertidumbre. Había trabajado arduamente por cada centímetro de ella, desde la pintura en las paredes hasta los gastados pisos de madera. Era mía, y eso lo era todo. La mayoría de las personas de mi edad todavía alquilaban departamentos o vivían con compañeros, pero yo no. Había descubierto cómo vivir sola. Me gustaba así, sin más excusas ni explicaciones, sin más compromisos. Esta casa era un símbolo de mi independencia, un recordatorio tangible de que podía tomar mis propias decisiones y que no tenía que rendir cuentas a nadie. Mi hermano, en cambio, era otra historia. No éramos exactamente cercanos, pero siempre habíamos estado unidos por la familia, por el vínculo que conlleva compartir padres y crecer en la misma casa. Él era 4 años menor que yo, y siempre habíamos tenido una dinámica extraña. Era el espíritu libre, ese tipo que parecía no querer crecer nunca. Saltaba de trabajo en trabajo, vivía del dinero que nuestros padres le enviaban, y nunca parecía poder ordenar sus finanzas. Y sin embargo, siempre esperaba que yo lo rescatara cuando las cosas se ponían feas. Le había dado dinero de aquí y allá. Lo había dejado dormir en mi sofá más veces de las que quisiera admitir, e incluso le había ayudado a pagar algunas de sus facturas atrasadas. Pero siempre existía esa sensación latente de que se estaba aprovechando de mí. Empecé a establecer límites, primero de forma suave y luego de manera más firme cuando me di cuenta de que no respetaba mis fronteras. Pero no importaba. Siempre encontraba la forma de hacerme sentir culpable. «Eres mi hermana. Somos familia», decía, y como tonta, cedía. Me costaba mucho mantenerme enojada con él. Quería ver lo mejor en él, quería creer que se pondría las pilas, pero empezaba a sentirme usada, como su red de seguridad personal. Cada vez que lo ayudaba, nunca era suficiente. Desaparecía por unas semanas, prometiendo que se estaba organizando, para luego volver con otra historia de lástima, otra petición de dinero, otra emergencia que de alguna manera requería mi ayuda financiera. Me agotaba, pero seguía ayudándolo porque, ¿cómo no? Era familia, ¿verdad? Vivía sola, pero no estaba sola. Tenía un buen trabajo, un círculo de amigos muy unido y cierta paz en mi vida tras años de caos personal. Recientemente había terminado una relación a largo plazo que me había agotado emocionalmente, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que finalmente tenía el control de mi propio destino. La casa era mi santuario, y tenía planes. La iba, claro, a hacerla mía en todos los sentidos posibles. La habitación de invitados se convertiría en un estudio para mi arte, y ya había empezado a hacer pequeños cambios. Repintar las paredes, colgar nuevas cortinas, cambiar los azulejos del baño. Esas pequeñas renovaciones me llenaban de alegría. Era mi futuro edificándose, y se sentía bien. No hablaba mucho con mi hermano, pero de vez en cuando recibía noticias de él. A veces era un mensaje de texto, un saludo casual preguntando cómo estaba. Otras veces, una llamada telefónica a plena luz del día, cuando estaba en el trabajo y necesitaba un favor. Tenía esa forma de cogerme desprevenida. Estaba sentada en mi escritorio, haciendo lo mío, y de repente, llamaba para pedir algo. Dinero, consejo o a veces, simplemente que lo escuchara. Siempre sentía que estaba poniendo a prueba mis límites, viendo hasta dónde podía llegar sin sobrepasar la línea. Pero ese día fue diferente. Era un viernes, tarde en la tarde. Estaba en casa, sentada en la sala con una taza de té y algunos papeles. Era uno de esos momentos tranquilos y pacíficos en los que la casa se sentía verdaderamente mía. No esperaba sorpresas.
Sonó el teléfono y miré la pantalla. Mi hermano. Debería haberlo ignorado. Sabía que no serían buenas noticias. Pero algo dentro de mí, alguna esperanza residual de que quizás esta vez llamara solo para saber cómo estaba, y no para pedir algo, me hizo contestar. «Hola, hermana. ¿Cómo vas?», preguntó, con una voz un poco demasiado casual. «Bien, bien, solo me estoy relajando para la noche». «¿Qué pasa?», respondí. Hizo una pausa, y pude notar la vacilación en su voz. «Escucha, hay algo de lo que necesito hablar contigo». Suspiré. «¿Ahora qué? Ya sabes que he estado teniendo problemas con mis deudas», comenzó, y sentí que tenía que pedir un préstamo para algunas cosas. Y, bueno, usé tu casa como garantía. Me quedé helada. ¿Qué?, logré decir con la voz elevándose. «¿Cómo es posible?». «Necesitaba el dinero, hermana. Ya sabes cómo están las cosas. No quería pedirte ayuda otra vez, pero pensé que era la mejor forma de solucionarlo», dijo con una voz extrañamente calmada. «Tú no estás usando la casa para nada, ¿verdad? Ni siquiera te darás cuenta». Quería gritar. Quería arrojar el teléfono al otro lado de la habitación, pero no pude. En cambio, sentí una ola fría de pánico recorriéndome. Mi casa, lo único que significaba todo para mí, aquello por lo que había trabajado tan duro, ahora estaba envuelta en su lío, y no tenía idea de cómo arreglarlo. «Espera, ¿estás diciendo que pusiste mi casa como garantía de un préstamo sin decírmelo?». Mi voz temblaba, pero no podía detenerla. «¿Te das cuenta de lo grave que es eso?». «Lo siento, ¿vale? No pensé que sería un problema. Es solo por un ratito, hasta que pueda pagarlo». «Pero estará bien, no te preocupes». No podía respirar. Solo podía pensar en cómo mi hermano, la única persona a la que había intentado ayudar todos estos años, acababa de poner en riesgo todo por lo que había trabajado. Me había mentido para conseguir lo que quería. Y ahora, el problema era mío. Colgué el teléfono aturdida, con las manos temblorosas mientras miraba la pantalla. «Usé tu casa como garantía». Esas palabras resonaban en mi mente, haciendo que mi mundo pareciera haberse trastocado en un instante. ¿Cómo pudo hacerme esto? Había pasado años construyendo mi vida, poniendo todo de mí en esta casa, este refugio seguro. Y ahora, estaba ligada a sus decisiones imprudentes. Me quedé sentada mucho rato, el silencio de la sala presionándome. Mi corazón latía aceleradamente, y mi estómago se revolvía con una mezcla de shock, traición y pura rabia. Quería llorar, pero no podía. En su lugar, me puse de pie y comencé a pasear de un lado a otro, tratando de calmar la tormenta interna. Pero cuanto más pensaba, más enfurecida me ponía. ¿Cómo podía él creer que eso estaba bien? Había puesto en riesgo mi hogar, aquello por lo que había sacrificado tanto, como si fuera solo otro objeto que se pudiera usar y desechar. Y lo peor, ni siquiera me lo dijo hasta después de haberlo hecho. Tomó decisiones que afectaban mi vida, mi futuro, sin considerar las consecuencias. Por primera vez comprendí hasta dónde estaba dispuesto a llegar para salir de sus propios líos. Volví a tomar mi teléfono, con el corazón acelerado. Había terminado de ser amable. No podía dejar pasar esto. Pero en lugar de llamarlo de inmediato, comencé a buscar en Google. Necesitaba respuestas, y rápido. ¿Cómo funciona un préstamo si está garantizado por una propiedad? ¿Qué consecuencias enfrentaría si él incumplía? Necesitaba saber hasta dónde llegaba este problema. Cuanto más leía, más me daba cuenta de lo jodida que estaba. El préstamo estaba a su nombre, pero mi casa era la garantía. Si él incumplía, vendrían por mí. La idea de que alguien, cualquiera, me quitara mi hogar por sus fracasos me helaba la sangre. Mi mente se llenaba de posibilidades. ¿Habrá alguna manera de salir de esto? ¿Podría desvincular mi nombre del préstamo? Podría tomar acciones legales. Pero antes de que pudiera procesarlo, mi teléfono vibró. Era él de nuevo. «Escucha, sé que estás enojada», dijo.
sonando irritantemente calmado para alguien que acababa de ponerme en esta situación. Pero no tienes de qué preocuparte. Tengo todo bajo control. Solo necesitaba el dinero para pagar otras deudas. Estaré bien, de verdad. No será un problema. ¿Un problema? Ya lo era. Mi sangre hervía mientras escuchaba su voz en el otro extremo, tan indiferente, como si todo esto fuera solo un malentendido. ¿Acaso comprendía la gravedad de lo que había hecho? ¿Tienes todo bajo control?, le reproché. Te oyes a ti mismo. Usaste mi casa como garantía, sin preguntarme. ¿Crees que es algo pequeño que puedo dejar pasar? Hubo un breve silencio al otro lado. Casi podía oírlo moverse, como cuando sabe que está en problemas pero no quiere admitirlo. Vamos, hermana, estás exagerando. Siempre fuiste tú la que lo tenía todo resuelto. No pensé que llegaría a esto. Por favor, solo confía en mí. ¿Confiar en él? El tipo que había pasado años rescatándolo, viéndolo hundirse cada vez más en deudas. Y ahora, ¿cómo podía confiar en alguien que ya había cruzado todos los límites que había establecido? No me llames de nuevo a menos que sepas cómo arreglar esto, dije, con voz helada. Y no esperes que te ayude. Se acabó. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Ya no podía escucharlo. Tenía que pensar, determinar cuál sería mi siguiente paso. Pero una cosa estaba clara. Mi hermano había ido demasiado lejos esta vez. Ya no le debía nada. Pasé las siguientes horas tratando de recomponer todo. Necesitaba saber qué tan grave era la situación. ¿Podría quitar mi nombre del préstamo? ¿Había alguna forma de asegurarme de no perder mi casa? ¿Y por qué demonios no me había pedido ayuda, en lugar de actuar a mis espaldas y usar mi casa como si fuera un comodín? Finalmente llamé al banco. La representante que contestó fue amable pero directa. Lamentablemente, señora, si el préstamo está vinculado a su propiedad, hay muy poco que pueda hacer en este momento. Si él incumple, su casa podría estar en riesgo. Eso fue todo lo que necesitaba oír. La realidad me golpeó con fuerza. Mi hogar estaba en peligro por su irresponsabilidad. Había firmado mi vida sin pensarlo 2 veces, y ahora tenía que deshacer el desastre. Ya no lo permitiría. Había cruzado la línea, y yo no iba a dejarlo pasar. Era hora de recuperar el control. El silencio que siguió a nuestra última conversación era ensordecedor. Mi hermano no llamó, no envió mensajes, no intentó suavizar las cosas como solía hacer cuando necesitaba algo. Finalmente había comprendido lo que yo había aceptado desde hace tiempo. No iba a limpiar su desastre esta vez. Estaba solo. Pero yo no había terminado aún. Cuanto más pensaba en lo que había hecho, más me daba cuenta de que recuperar el control implicaba algo más que quitarle el coche o cortar sus líneas financieras. Había cometido fraude, un delito, y por mucho que quisiera mantener esto como un asunto familiar, no podía permitir que sus acciones imprudentes me destruyeran a mí ni a nadie más. Si no actuaba ahora, ¿quién diría que intentaría algo peor en el futuro? Así que fui a la policía. Presentar una denuncia no fue fácil. Era humillante sentarme frente a un oficial y explicar que mi propio hermano había falsificado mi firma, usado mi casa como garantía y, esencialmente, apostado con mi futuro. Pero en el momento en que les mostré la carta del banco, la escritura de mi casa y la prueba de que la firma en los documentos del préstamo no era mía, me tomaron en serio. Señora, dijo el oficial, hojeando los papeles. Esto es un delito grave. Si lo que dice se confirma, él podría enfrentar cargos serios. Asentí. Lo entendía. Ya no se trataba de venganza. Era para asegurarme de que no siguiera haciéndome esto, ni a mí ni a nadie. Unos días después, mi hermano rompió su silencio. Llegó a mi casa, golpeando la puerta como un desquiciado. ¡Abra! ¡Abra!, bramó. Necesitamos hablar. Estaba en mi cocina, con los brazos cruzados, debatiendo si debía o no responder. Una parte de mí quería ignorarlo, dejar que sufriera las consecuencias de su desastre autoinfligido, pero otra parte,
La parte de mí que necesitaba que entendiera lo mal que lo había cagado. Quería enfrentarlo por última vez. Así que lo hice. Al abrir la puerta, lo primero que noté fue lo desaliñado que se veía. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su ropa arrugada y un aire de desesperación lo envolvía. Por primera vez en su vida, parecía un hombre que había perdido totalmente el control. «¿Qué quieres?», pregunté, sin dejar traslucir ni una pizca de afecto. Se pasó una mano por el cabello, caminando de un lado a otro en mi porche. «¿Llamaste a la policía, verdad?». No me inmuté. «Sí», apretó la mandíbula. «¿En serio pretendes que lo deje así? ¿Que intente que te arresten?». «No», dije, inclinando la cabeza. «Eso te lo trajiste a ti mismo». Se burló, negando con la cabeza incrédulo. «No puedo creer que le hagas esto a tu propia familia. ¿Sabes en qué lío estoy? Solo necesitaba un poco de ayuda, y tú actúas como si yo... ¿Engañaste con mi firma? ¿Pusiste mi casa en juego? ¿Y ahora esperas que sienta pena por ti?». Lo interrumpí con voz corraste. «¿No te lo advertí? Te dije que estaba harta de que me pisotearas». «No tuve opción», murmuró, evitando mi mirada. «¿No tuviste opción?». Me reí fríamente. «Siempre tuviste opción. Podrías haber conseguido un trabajo de verdad. Podrías haber pedido ayuda de la forma correcta. Pero en vez de eso, mentiste, robaste y me arrastraste a tu desastre. Y ahora estás enojado porque ya se te acabaron las personas a las que podías recurrir». Me miró con ojos llenos de algo entre ira y arrepentimiento. Pero no era un arrepentimiento genuino. Era el de alguien atrapado, que sabe que lo ha hecho y no quiere admitirlo. «Van a venir por mí», admitió finalmente. «El banco, la policía, todos. Voy a perderlo todo». Me encogí de hombros. «Eso suena a problema tuyo». Se quedó sin palabras. No tenía argumento, nada con qué manipularme esta vez. Por primera vez en su vida, yo ya no era su red de seguridad. «¿Qué se supone que haga yo?», preguntó tras una larga pausa, con la voz más baja. Suspiré y lo miré fijamente a los ojos. «Averígualo». Y sin decir nada más, le cerré la puerta en la cara. Las semanas siguientes fueron un caos, al menos para él. El banco revocó el préstamo, pero no sin consecuencias. Su crédito quedó arruinado, sus finanzas en ruinas, y su capacidad para obtener préstamos en el futuro, completamente destruida. La policía inició una investigación, y aunque no sabía si acabaría tras las rejas, tenía claro que sus días de aprovecharse de mí habían terminado. Llegó el momento que había esperado. Una tarde, mientras disfrutaba de una merecida taza de café en mi porche, recibí un mensaje de texto de mi hermano. «Perdí mi departamento, me están desalojando, no tengo a dónde ir. Por favor, ayúdame». Miré el mensaje largamente antes de responder. No es mi problema. Y por primera vez en mi vida, lo bloqueé. La sensación de alivio que me invadió fue indescriptible. Había pasado años esforzándome por un hombre que nunca se preocupó por cómo sus acciones me afectaban. Había dejado que la culpa, la obligación y los lazos familiares me mantuvieran atada a alguien que solo tomaba sin dar nada a cambio. ¿Y ahora? Ahora, por fin, era libre. Lo primero que sentí tras bloquear a mi hermano fue paz. Por primera vez en años, no esperaba la siguiente llamada, la siguiente historia de lástima o el próximo desastre financiero que se suponía debía arreglar. El peso sobre mis hombros, uno que había cargado tanto tiempo que apenas lo reconocía, desapareció. No esperaba que él se marchara en silencio, claro está. Unos días después llamaron mis padres. La voz de mi madre rezumaba decepción. «¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermano?», exigió, sin rodeos. «Él no tiene a dónde ir». Me recosté en el sofá, mirando por la ventana la tranquila calle. «No es mi problema», dije simplemente. «¿No es mi problema?», repitió, como si hubiera hablado en otro idioma. «Es familia. No se puede dar la espalda a la familia». Exhalé despacio, esforzándome por mantener la calma. «¿Te refieres a la misma familia a la que él le robó? ¿A la que le mintió?
a la que casi arruina. Estaba desesperado, argumentó ella. Cometió un error. Cometió fraude, corregí. Eso no es un error, mamá. Es un delito, respondí. Hubo silencio al otro lado. Casi podía oírla esforzarse por encontrar otra excusa, otra justificación. Pero esta vez no dejaría que me hiciera sentir culpable. Si te importa tanto, continué, ¿por qué no dejas que se mude con nosotros? Suspiró pesadamente. Sabes que no podemos, no tenemos espacio y papá no lo permite. Solté una risa seca. Perfecto. Entonces está bien que yo cargue con su desastre, siempre y cuando no sea problema tuyo. No es eso lo que quise decir, replicó bruscamente. Es exactamente lo que quisiste decir, le contesté. Pasé años rescatándolo. Y mira en qué me ha dejado. Falsificó mi firma, mamá. Me robó. ¿Y esperas que lo reciba con los brazos abiertos? Ella intentó una última vez. Pero es tu hermano, respiré hondo, preparándome para el golpe final. Y yo soy tu hija. Pero eso nunca importó cuando lo dejaste tratarme como un banco. Se acabó. No me llames más por este tema. Y por segunda vez esa semana, colgué a alguien que pensaba poder manipularme. El efecto de mi decisión fue una extraña mezcla de alivio y aceptación agridulce. La dinámica familiar había cambiado. Mi hermano, que antes era el niño mimado, aquel que no podía hacer nada mal, finalmente se quedó sin segundas oportunidades. Mis padres no estaban contentos conmigo, pero por primera vez en mi vida no me importaba. Su decepción ya no me aplastaba. Se sentía como libertad. Mi hermano, predeciblemente, no cambió. Fue de un lío a otro, quemando puentes a su paso. Los amigos a quienes había pedido dinero dejaron de responder sus llamadas. Los familiares que alguna vez lo defendieron se cansaron de sus excusas. La última noticia que tuve fue que vivía en un alquiler destartalado, apenas sobreviviendo. ¿Me dio lástima? Quizás un poco, pero no lo suficiente como para deshacer lo que había hecho. No lo dejé volver a mi vida. Por otro lado, mi vida florecía. Con mis finanzas finalmente separadas de su caos, pude concentrarme en mí misma. Renové mi casa como siempre había planeado. Nuevos pisos, pintura fresca, un espacio que se sintiera realmente mío. Me tomé unas vacaciones, algo que no había hecho en años, ya que siempre estaba ocupada apagando los incendios que él causaba. ¿Y lo más importante? Dormía mejor por la noche. No más llamadas a altas horas pidiendo dinero. No más ansiedad al revisar mi cuenta bancaria. No más sentirme utilizada. Por primera vez en mucho tiempo, mi vida era mía de nuevo. Y no iba a ceder eso por nadie.